Vamos a hablar ahora de un aspecto muy importante y totalmente habitual en las aplicaciones, que es la configuración general. Es decir, datos que se utilizan para hacer acciones concretas, como por ejemplo, cuando vayamos a imprimir una factura, lo lógico es que dentro de esa factura, del informe, necesitamos datos como es nuestro nombre fiscal, nuestro CIF, dirección, población, teléfono, email, etc. Esta información normalmente se guarda de dos formas. O bien se crea una tabla de configuración donde el registro 1 tiene esa información y desde todos los registros que nos interese apuntamos a ese registro 1 de la tabla de configuración, o vamos a utilizar, que en este caso, más que nada por verlo de ejemplo en el curso, vamos a utilizar variables globales. ¿Qué es una variable global? Una variable global podría ser, para entenderlo bien, es como una tabla con un solo campo. Cada variable en sí misma se almacena de forma independiente. Lo que vamos a hacer luego es un formulario que nos permita configurar esa información. Entre esa información vamos a tener también los porcentajes de IVA y retención. ¿Por qué? Porque es un dato que por defecto siempre es el mismo, salvo cuando los gobiernos cambian ese porcentaje. ¿Es habitual? No, pero ¿a lo largo del tiempo es habitual que cambie? Sí. Es decir, no cambia todos los años, pero sí que suele cambiar. Con lo cual, es interesante tirar de un porcentaje que se pueda configurar sin tener que editar la aplicación y meter esos valores de forma interna. Eso es lo que se llama hardcode, es decir, hardcodear los datos, es decir, meterlos dentro de la programación de tal manera que si no está configurable desde fuera, tengo que entrar a la programación a cambiarlo. Bueno, pues vamos a crear esas variables globales y vamos a hacer uso de la tabla de clientes que nos sirve de ejemplo. En el cliente tenemos un nombre, un CIF, un email, un teléfono y una dirección. Bueno, pues vamos a hacer algo similar a nivel de variables globales. Vamos a crear aquí una carpeta y la vamos a llamar variables globales. Y vamos a dejarla fuera, arrastro fuera, y vamos a empezar a crear variables globales. Una variable global, ya digo, es un contenedor de una información, y ahora aquí la vamos a llamar, por ejemplo, podría ser configuración nombre fiscal, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Nombre fiscal. ¿Dónde se guarda esta información? ¿En memoria o en disco? Si la guardo en memoria, la perdería. Una vez que la configuro, si reinicio el servidor o paro esa máquina y la vuelvo a arrancar, se pierde. Tengo que guardarla en disco. Las variables pueden ser alfabéticas, numéricas, fecha, hora, tiempo o booleano. Tiempo es fecha y hora. Entonces, la guardo en disco, es el nombre fiscal. Voy a guardar configuración CIF también. Vamos a hacer lo mismo con el teléfono, email y dirección. El teléfono. Y por último, el email. Podríamos poner página web, etc. Bueno, ya tenemos estas variables de configuración, pero hemos dicho que vamos a meter también dos porcentajes. El porcentaje de IVA numérico con 2 decimales, no lleva signo, ¿vale? Bueno, iría de 0 a 100, evidentemente. Y por último, el porcentaje de retención, que es similar. Entonces, una vez creadas las variables globales, ahora necesito un formulario que me permita mostrar, editar esa información y grabarla, para luego usarla. Podríamos usarla ya directamente, es decir, si nosotros vamos ahora a la tabla de facturas, en porcentaje de IVA, podemos decir que el contenido inicial, y vemos que ahora tenemos activo este botón, variables globales, es la variable global porcentaje de IVA. Nos pone esta sintaxis y aceptamos. Y el porcentaje de retención, lo mismo, variable global, porcentaje de retención. Esto significa que cuando cree una nueva factura va a asumir ese porcentaje, pero si el usuario lo cambia o
todas las que ya están grabadas no se alteran porque yo cambie la variable global. Simplemente es para cuando hago algo nuevo. Ya tenemos esos porcentajes grabados. El resto de las variables las utilizaremos cuando creemos el informe de facturas, por ejemplo. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos un formulario. Vamos a crear una carpeta, la vamos a llamar configuración, vamos a ponerla objeto 1 y la vamos a sacar fuera. Bueno, ya tenemos aquí la tabla de configuración, o mejor dicho, la carpeta de configuración, y vamos a utilizar la técnica del semáforo para crear lo que sería la interfaz. En principio, configuración va a tener interfaz, realmente va a tener las tres cosas, va a tener lo que denominamos el semáforo, la carpeta de amarilla, correspondiente a objetos sin interfaz, y por último la carpeta de acciones y menús, porque vamos a tener que crear una acción que nos permita configurar esta, desde la toolbar general de la aplicación entrará configuración. Bueno, vamos a empezar por crear ese formulario. Vamos a crear un formulario que no tiene origen, no tiene tabla, se llama configuración, y en este caso vamos a crearle un solo bloque. Podremos hacerlo vacío también. Tiene botones sí en la posición abajo, aceptar, cancelar, no le vamos a poner eliminar, no tiene sentido, y finalizar. Bueno, nos ha creado este formulario por defecto. Podemos aprovechar otros formularios que tengamos para copiar, por ejemplo, su cabecera. Lo copiamos y esta la vamos a reducir aquí y ahora vamos a pegar la cabecera. Ahí tenemos, pero en lugar de suscripciones vamos a poner configuración. Aquí podríamos poner configuración. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno, no quiero tampoco complicarlo. Realmente hay una variable que me va a permitir usar de forma genérica el nombre de este objeto para ponerlo ahí. Pero ya digo que no es tampoco relevante en este caso, ¿no? Que sería current object name. Si yo tiro de esta variable, en principio, get current object name, pues ya me sale la palabra configuración. ¿Vale? Es una forma de hacerlo de tal forma que si yo mañana cambio la propiedad del formulario, automáticamente en ejecución se vería eso. Bueno, ya tenemos ahí el título y ahora tocaría ir poniendo las variables. Como, bueno, las variables sé cuáles son, voy a ir poniendo este layout, voy a poner lo que es de tipo grid, y ahora vamos a ir poniendo textos, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un texto estático que sea el texto nombre fiscal. Nombre fiscal. De la misma forma, puedo ir copiando y pegando, ir haciendo, ya vemos cómo es el grid, va creando ya las celdas automáticamente. Voy a poner aquí el CIF, voy a poner la dirección, el email y el teléfono. Y ahora llega el turno de poner lo que son las variables en sí. Incluso ya me puedo poner porcentaje de IVA, ya que estoy, voy a ponerlos todos, y porcentaje de retención. Vale. Y aquí ahora irían estos botones, que voy a ponerlo un poco más grande, aceptar y cancelar. Voy a ampliar un poco más, ahí, y el de aceptar. Como están alineados a la derecha, en principio esto se debería ver bien. ¿Vale? Ahora llega el momento de meter
lo que son los campos de las variables globales. Entonces pongo edición alfabética. Fijémonos cómo ya ha sacado columna porque he puesto un campo. Este campo llega hasta ahí, hasta esa posición, y el siguiente ocupa, voy a ponerlo que ocupe esto. A este lo voy a llamar nombre fiscal. Va a ser edición alfabética y aquí lo más importante, el ancho de layout es por defecto. Hay varios valores fijo para que fuese del tamaño que yo quiera o proporcional. Por ejemplo, en el caso del nombre fiscal lo voy a poner que sea, digamos que crezca, pero en el caso del CIF pues lo puedo poner fijo más corto, por ejemplo de 120, y ahí pondría el CIF. Una cosa que no he hecho en el primero y que tengo que hacer, lógicamente, es decir, bueno, pero este campo, ¿de dónde coge el valor? Vale, pues le doy al botón y digo que el valor es, perdón, la variable global, configuración, nombre fiscal. En el segundo campo sería contenido, configuración de la variable CIF. Vamos ahora a la dirección. Y aquí en dirección podemos utilizar más de una línea. En ese caso voy a hacer más grande el formulario. Voy a bajar estos. Y este lo voy a hacer más grande. Entonces, este lo que podría ser es multilínea. ¿Vale? Es un campo que vamos a ver si me permite que sea multilínea. Tenemos la dirección y bueno, este campo sí le pondríamos que más que centrado esté arriba. Vamos a utilizar para el email el mismo que usamos para el nombre fiscal. Es que también manualmente puedo hacerlo. Bueno, aquí me ha quedado el CIF. Aquí lo suyo sería configuración, dirección. Y nos quedaría el teléfono, que bueno, voy a coger el del CIF porque realmente este y este deberían de ser de ancho fijo para que no crezcan. Aquí vamos a meter el teléfono. Y nos quedarían los dos datos de porcentaje de IVA. Ahí lo que vamos a coger es una edición numérica. ¿Vale? Lo puedo dejar así, lo puedo poner más corto porque realmente no tiene mucho sentido. Y aquí sería porcentaje de IVA. Edición numérica, contenido F4, F6, que es lo mismo que pulsar este botón, porcentaje de IVA, formato local correcto porque es el que asume el separador de miles y el separador de decimales, y el porcentaje de retención, de tal forma que ya lo dejo aquí configurado. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer que este formulario, perdón, me he equivocado, continuar editando, sí, vale, lo he escrito y tenía que haberlo elegido. Vale, ya tenemos, digamos, estos controles, vamos a hacer que se estén alineados y la ordenación sea la correcta que queremos, lo podemos probar. Muy bien. Este formulario, perdón, este layout, vamos a hacer que esté hacia la derecha. Ya están los botones a la derecha. Y bueno, aquí podemos poner algo que, si lo vemos en los otros formularios, veremos que utilizamos mucho 10 menos 1 menos 1, 10. Es decir, 10 de espaciado entre los controles, 10 de margen inferior y lo demás por defecto. Menos 1 es lo mismo que decir por defecto valor del sistema. Entonces, sí que es interesante en todos los layouts que vayamos creando, salvo en aquellos de uso interno, como veíamos antes en un vídeo anterior, donde le poníamos 000 porque eran layouts internos y no queríamos que expandiesen nada. Entonces, estos layouts, ¿veis? 10 menos 1 menos 1, 10. Entonces, si lo vemos ahora, en teoría, todo siempre queda como más espaciado. Luego el formulario, lo que es el formulario en sí, tiene que tener, si vamos a este formulario, 10, 20, 20, 10, 10. Es decir,
Margen izquierdo y margen derecho tiene más espacio, superior e inferior tiene un poquitín menos. También podría ser 20, 20, 20. ¿Vale? Entonces es 10, 10, 10, perdón, voy a ver, 10, 20, 20. Estoy haciendo mal, 20, 20, 10, 10. Con esto, bueno, pues ya se vería el formulario con más espacio. Otra opción es que en lugar de 10, 10 sea 20, 20, con lo cual los botones de abajo queda todo como un margen de 20 píxeles alrededor. Bueno, pues ya tenemos el formulario. ¿Cómo mostramos este formulario en el menú? Bueno, pues necesitamos dos cosas, básicamente. Lo primero, una acción, que es la acción configuración. Y esa configuración va a disparar el objeto formulario configuración. ¿Por qué solo nos sale este? Porque como no tiene origen, esta acción tiene que ser un formulario que no tenga origen, es decir, no pertenece a una tabla, sino que es directamente sin origen. Entonces ya tenemos la configuración que dispara ese objeto, pero nos falta el icono. Lo suyo, si hay iconos, sería guardarlos aquí en la carpeta de iconos, por ejemplo. Vamos a objetos, iconos material, vamos a coger, por ejemplo, la típica, ¿no? La rueda dentada, lo vamos a llamar configuración. Y con esto creamos el dibujo, ya tenemos configuración, aquí vamos a elegir configuración, y por último, en la toolbar principal, vamos a añadir configuración. Se la vamos a poner ahí, o ahí incluso, y vamos a probarlo. F5 ejecutamos, vamos a configuración, el nombre fiscal, bueno, pues sería mi empresa. Aquí, tener en cuenta al escribir que irá lento porque lo que está haciendo es por cada tecla guardándolo en disco. Entonces, esto en remoto puede ir un poco lento, pero no pasa nada, ¿vale? Es un cambio que se hace una vez nada más, pues no tiene mayor problema. Y aquí en dirección, vale, le hemos dejado el ancho variable, entonces, bueno, por ejemplo, podríamos poner castellana 1 bajo, y aquí no le hemos puesto que es multilínea, bueno, vamos a ponerlo ahora. El email, que podría ser mi empresa, o bueno, o mejor aún, administración @miempresa.com. Ya digo que este efecto de que vaya tan lento es porque al ser variables en disco, cada tecla que pulsamos la está guardando. Bueno, pues 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El porcentaje de IVA le ponemos el 21%, el porcentaje de retención el 15%. Y nada, aceptamos. Vamos a corregir el tema de la dirección porque en el formulario nos ha quedado esto así, pero vamos a poner que el alto sea fijo. Incluso el control podría ser edición multilínea, que eso sería una caja de texto. Entonces al ponerle tipo de caja de texto ya asume que es edición multilínea. Vamos a volver a configuración, castellana abajo, 28001, Madrid. Y doy control intro y puedo poner España. Bueno, ya vemos que me ha sobrado sitio vertical, pero bueno, no tiene mayor importancia. Este formulario puede quedar bien así, o mira, vamos a ver una cosa interesante que es cuando un formulario, si tú quieres, puede ser que tenga siempre cuadro de diálogo verdadero. ¿Qué significa siempre cuadro de diálogo verdadero? Lo vamos a ver ahora, que cuando ejecutemos la aplicación y demos a configuración, se muestra como un cuadro de diálogo. Creo que en este caso, cuando la información no tiene plurales, no tiene pestañas, y es una información muy concreta, es mucho más cómodo visualmente para el usuario verlo así. ¿Vale? Aceptamos y ya simplemente salimos. Aquí el aceptar no tiene mucho sentido porque realmente a medida que vamos escribiendo ya queda guardado, por lo tanto podríamos eliminar este botón aceptar y dejar simplemente el de cerrar. Vamos a, en lugar de cancelar, vamos a llamarlo cerrar y ya está. ¿Vale? Este sería el botón cancelar.
pero que realmente le ponemos el texto cerrar. Bueno, pues ya tenemos la configuración hecha y si ahora fuésemos a crear una nueva factura, lo que nos vamos a encontrar es que por defecto ya nos asume el porcentaje de IVA y la retención. ¿Qué pasa? Que el porcentaje de IVA depende, como sabemos, de si el cliente es exento de IVA o no. Es decir, en la tabla de clientes tenemos un campo que es exento de IVA o no, y en la tabla de facturas podemos decir que el porcentaje de IVA. ¿Y cómo decimos esto? Porque ahora mismo lo que le decimos que el porcentaje de IVA es el valor configurado. Bueno, pues vamos a hacer un choose, que un choose es un comando que lo que hace es, en función de la condición, si se cumple o no, voy a dejar aquí separado para que se vea más claro, ¿cuál es la condición? Si el cliente es exento, el porcentaje de IVA es 0, y si no, es el porcentaje de IVA que tenemos marcado. Con esta condición, guardo, control S, ejecuto con F5, lo que va a ocurrir es, si yo voy a clientes, exento de IVA, por ejemplo, es María José o Julio. Entonces, cuando yo voy a facturas y doy de alta una nueva factura y elijo Isabel, pone 21% de IVA. Si tiro para abajo, yo tengo 21, pero Julio tiene un 0. Y Mario tiene 21, Julia tiene un 0. Es decir, que ya está funcionando el contenido inicial que nos permite que el porcentaje de IVA se calcule en función de ese valor, pero nos faltaría un valor aquí interesante en la factura, que es exento. Entonces lo que podemos hacer es que el valor exento tenga como contenido inicial lo que indica el cliente. Si el cliente es exento, la factura asume que es exenta. Y entonces en el porcentaje de IVA, en lugar de tirar del valor del cliente, vamos a usar el valor del campo exento de la factura. Porque ya por defecto la factura asume lo del cliente, pero yo podría no tocar el cliente puede ser exento, lo vamos a ver ahora. Si yo, por ejemplo, creo una factura nueva y le digo que es de Isabel, asume un 21%, pero si digo que es exenta, ya me pone un 0. Y lo contrario, cuando yo elija una de Julio, por ejemplo, asume que es exento, pero si se lo quito, ya le pone el 21%. Con lo cual ya tenemos funcionando la configuración de mi aplicación, que usaremos estos datos para imprimir la factura, y a la vez ya tengo también la configuración de los porcentajes de IVA y retención.